hablado acerca de la importancia de conocer a Dios, pero al hablar de conocer a Dios, no solamente entra el conocimiento de su carácter, sino de varios aspectos en los cuales vamos a detenernos. Vamos a iniciar nuestro estudio, la meditación de la palabra esta noche con primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 34. Una de las aplicaciones o ejemplos que yo compartía en la sesión anterior era que existen cristianos viviendo religiosamente de una manera legalista y que hasta condenan y desechan a otros cuando han pecado y tienen ese pensamiento de que no hay reconcilio y esta gente ya no vuelve porque han sido enseñados de esa manera. Y yo decía, no conocen que Dios se deleite en hacer misericordia. Pero ponía también el ejemplo de que hay otros cristianos que viven mundanamente, pero la Biblia dice que Dios es celoso. Dice que el que se constituye en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, como no conocen a Dios, hay muchos cristianos viviendo mundanamente, viviendo en la vanidad de su mente, corriendo con las corrientes del mundo. Pero hay otros que están viviendo bajo mandamientos de hombres y es por no conocer a Dios. Veamos un texto que nos habla sobre eso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. El apóstol Pablo escribió a los Corintios antes de finalizar esta carta: velen, vigilen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo le escribe a los Corintios diciéndole que dentro de la iglesia hay miembros, hay personas que no conocen a Dios. Y uno podría pensar, eso no es posible, ¿verdad? A menos que sean visitantes. Esa sería como la lógica más básica. Sí, es posible que en la iglesia haya gente que no conoce a Dios porque todavía no han tenido un encuentro con Jesús, no han entendido lo del señorío de Cristo, son visitantes, son simpatizantes, pero Pablo no está hablando de esa realidad. Pablo está hablando de que en la iglesia, en Corinto, habían creyentes viviendo carnalmente. Recuerde que Pablo habla acerca de los pleitos, habla de que algunos de ellos se emborrachaban, se apresuraban para comer la Santa Cena, había pecado sexual que no habían corregido. Entonces Pablo señala que los corintios, aunque tienen una diversidad de manifestación de dones espirituales y que han crecido espiritualmente, también tienen en medio de ellos a algunos miembros que no conocen a Dios. Y por eso es que vamos a detenernos en esta noche en algunos detalles relacionados con esto del conocimiento de Dios. Ya hemos establecido la idea de que el crecer en el conocimiento de Dios es una instrucción muy importante. Hemos cubierto el punto de que la falta del conocimiento de Dios tiene consecuencias y también que el conocimiento de Dios tiene grandes beneficios. Y de una manera resumida, trae libertad, puede ser multiplicada la gracia y la paz, y todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, o sea, recibimos toda la provisión de Dios para nuestra vida. Y cubrimos finalmente que Dios nos reta para que le conozcamos, para que lo entendamos, a través de Jeremías 9:24, donde él dice que si alguien va a alabarse, que sea en conocerlo, en entenderlo y conocerlo, que él hace misericordia. Hoy vamos a profundizar un poco más. El conocimiento de Dios tiene que ver con el conocimiento del carácter de Dios. Y es ahí donde entra este ejemplo de vivir mundanamente por no tener temor de Dios, o vivir de una manera religiosa por tener mandamientos de hombres y tener una actitud o más bien un yugo que no es el yugo del evangelio que ha sido impuesto por hombres. Oseas capítulo 6, verso 6 nos confirman el carácter de Dios, y es que Dios se revela en la Biblia de esa manera. Las doctrinas en la Biblia son repetidas una y otra vez a lo largo de las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En Jeremías 9 Dios ya se reveló diciendo que Él hace misericordia, juicio y justicia. Pero en Oseas capítulo 6, verso 6, Dios lo dice de una manera directa. Dios habla a su pueblo. Dios revela cuál es como su voluntad, su carácter. Pero también revela qué es lo que Él desea de parte de su pueblo, conectado con el tema que nos ocupa. Oseas capítulo 6, verso 6 dice:
porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios no está esperando el dinero nuestro más que una vida de temor y de santidad. Dios no está esperando una vida de negación y de sacrificios, de ayuno y de padecimientos, más que un corazón que le teme. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Entonces este texto es sumamente importante porque nos revela no solamente el carácter de Dios, sino que agrega que Él es complacido cuando nosotros nos ocupamos de conocerle. Veamos todo el texto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Me está oyendo? Dios prefiere que le conozcamos. Dios prefiere que hagamos misericordia a que nosotros estemos presentando sacrificios, a que nosotros estemos haciendo obras. En el contexto del Antiguo Testamento significaba que Dios no estaba esperando animales siendo sacrificados. ¿Sabe? Por ejemplo, uno de los pecados más comunes mientras estamos en la iglesia, no prestar atención. Y el Señor dice que prestar atención es más valioso para Él que los holocaustos. Y ese es el primer pecado evangélico, que estamos en la iglesia y no prestamos atención a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Para Dios el prestar atención, y eso se le dijo a Saúl por su desobediencia, para Dios el prestar atención es algo valioso. Es algo mucho más importante que traer, en el caso del Antiguo Testamento, un animal. En nuestro caso, una ofrenda o una donación de alguna cosa, algún objeto, algún equipo que se necesitara en la iglesia. Para Dios es mucho más valioso el corazón y las actitudes del corazón que las cosas que podamos traer. Entonces Dios está diciendo aquí en este texto, revelándonos su carácter, que Él lo que quiere es misericordia, que Él no quiere sacrificio. Pero vea este punto. Dice que Él quiere conocimiento de Dios más que holocausto. O sea que a Dios le interesa que le conozcamos, que conozcamos su carácter. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de este tema del conocimiento de Dios y dice que parte de su oración personal por los creyentes de Éfeso incluye el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios necesita ser revelado a nuestra vida, pero Dios no se va a revelar a aquellos que no le buscan. Usted puede hacer que ya llegó a un punto donde sabe que su nombre es Jehová, Él hizo los cielos y la tierra, no hay otro Dios, Él es el Dios vivo, se manifestó en la persona de su Hijo y ya estuvo. Pero hay muchísimo más que aprender con respecto al carácter de Dios. Podríamos partir desde la ignorancia de los seres humanos que han adorado imágenes, ya sea de piedra o fundidas o de madera. Podríamos pasar por el pensamiento de los hindúes, donde hasta consideran dioses a los niños con deformaciones, y un montón de pensamientos que existen en el mundo. Pero el Dios verdadero, Dios es espíritu, y se ha revelado en la persona de Jesucristo. Dios se hizo carne en la persona de Jesús, y es parte del conocimiento de Dios, es parte de la revelación que nosotros necesitamos entender. Para algunos es imposible que Dios se hiciera carne, porque no era posible que la divinidad tuviera un contacto o una mezcla con la carne, pero es lo que la palabra dice, que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios manifestado en la carne. Él es Dios con nosotros. Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a profundizar en su naturaleza, en su carácter, en su voluntad, en sus deseos con respecto a lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él busca de nosotros, cómo es que podemos agradarlo a Él. Por ejemplo, este principio que está en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Es parte de conocer a Dios. Cuando los religiosos actúan haciendo sacrificios o haciendo buenas obras o haciendo donaciones o limosnas porque piensan que de esa manera van a agradar a Dios,
están haciendo de un lado el conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios, que establece que es por la fe que le agradamos a Él. Abraham no había hecho nada, pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham era un pecador, pero Dios lo justificó porque le creyó. Dios es agradado cuando nosotros le creemos. Entonces un reto como creyente sería que nos acostumbráramos a leer nuestra Biblia buscando las promesas de Dios, a aferrarnos a esas promesas y esperar ver el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Eso honra a Dios. Pero también deberíamos de leer nuestra Biblia con la intención de encontrar los mandamientos y por causa de nuestra fe en Él, hacer lo que ahí dice que tenemos que hacer. Porque Jesús dijo que había que ir y hacer discípulos y había que enseñar a la gente que guardaran las cosas que Él había mandado. Entonces Jesús dejó mandamientos. Pero muy poco se predica sobre los mandamientos de Jesús. Pero ahí están. Sobre perdonar, sobre servir, sobre ir la milla extra, sobre el poder no sentarse en los primeros lugares, no buscar títulos. Un montón de mandamientos sobre orar, sobre ayunar, sobre dar limosna. Hay un montón de mandamientos. Lo que sucede es que lo hemos visto así como que son las enseñanzas, como que si fuera una opción. Pero no, Jesús dijo, enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y si Él es el Señor, Él manda. Él no sugiere, Él manda. Y el creyente que vive bajo el señorío de Cristo va a tomar la palabra para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahondando esta noche, nos detenemos en dos elementos mezclados acá. Uno, el conocimiento del carácter de Dios. Misericordioso, Él es bueno, Él es santo, Él es perfecto, Él es paciente, es lento para la ira. Pero dos, Él también está interesado, y lo dice de una manera directa, ya no es Pablo, ya no es Pedro. Es Dios diciendo que Él quiere conocimiento de Dios. O sea, podemos establecernos de esta manera. Ya el apóstol Pedro en su carta nos habla, nos instruye acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Pablo aporta el mismo pensamiento, pero ahora es Dios. Entonces escucha a Dios diciéndole, más que tus ofrendas, más que tus obras o que tu servicio, yo quiero que me conozcas. Esa es la forma en la que Dios está hablando a través del profeta Oseas. Él quiere conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que tenemos que enfocarnos en esto de conocerlo a Él. Y pues así como el apóstol Pablo oró, podemos orar por la revelación, por conocer a Dios en una dimensión mayor, en una mayor profundidad sobre su carácter. Nos vamos al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14. Y ahora vamos a hablar acerca de que el conocimiento de Dios tiene que estar conectado, entre otras cosas, con el conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc, capítulo 2, verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, de una manera profética se establece de que la tierra iba a ser llena del conocimiento, no de Jehová, sino de la gloria de Jehová. Y cuando en la Biblia hablamos de la gloria de Jehová, encontramos una palabra que es Kadosh. Y esa palabra Kadosh significa gloria, significa esplendor, significa majestad, incluye la idea de luz que está resplandeciendo, pero también incluye algo que es algo extraño y es peso. Tiene que ver como la presencia. Entonces, hablar de la gloria de alguien es hablar de lo impactante que es su presencia. Como cuando aparece un rey, aparece un dignatario y hay caravanas y hay escoltas y eso viene a ser algo impresionante. La manera en que es presentado, en que es introducido, en que es tratado. Y luego se puede tomar en cuenta también, en algunos casos, la forma en que se visten, los lugares donde se reúnen, donde hay reuniones de tipo político, porque es algo que está conectado como con la gloria, con la majestad de esas personas.
Entonces, cuando hablamos de gloria en la Biblia, tenemos que conectarnos inmediatamente con la majestad de Dios, la presencia de Dios, su belleza, su dignidad, el impacto mismo de su presencia. Pero también hay una conexión bíblica con respecto a esto. Jesucristo es presentado como la gloria de Dios. Entonces, la manifestación de la gloria de Dios es Cristo mismo. Entonces, cuando el texto dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, está diciendo la tierra va a ser llena del conocimiento de Jesucristo, el Señor y el Salvador del mundo. Pero de cualquier manera que lo tomemos, el enfoque del crecimiento en el conocimiento tenemos que aceptarlo, que recibirlo, que acumularlo, porque hay que entender que Dios es glorioso. Y el mismo Habacuc, cuando él tiene la visión con respecto a Dios, dice que el resplandor era como la luz y que rayos brillantes salían de sus manos y que ahí estaba escondido su poder. Nosotros no podemos describir la gloria, y ni aún los grandes profetas que tuvieron experiencias como Isaías, que dijo: vi yo al Señor sentado en su trono, ni como Daniel, que vio a un anciano de día, porque solamente fueron visiones. Pero estar en la gloria de Dios, hermanos, eso es algo indescriptible, yo creo que inimaginable para nosotros. Y por eso yo concuerdo con ese canto que dice: puedo imaginarme el día que yo esté en tu presencia cara a cara. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a caer de rodillas, voy a estar asombrado, voy a danzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios, delante de su majestad y delante de su gloria? Para mí todavía es algo que no tiene una respuesta, en el sentido de que nosotros no podemos ni imaginarnos la gloria de Dios. Para darnos una pequeña idea, Moisés bajó del monte con su rostro resplandeciendo. Moisés bajó con la gloria de Dios reflejada en su rostro. Pero está en la presencia de Jesús mismo, hermano, ya glorificado. Eso es algo que nosotros no tenemos palabras suficientes para poder describirla. Si aquellos que han tenido experiencias con ángeles hablan acerca de seres de luz que resplandecen y que están llenos o rodeados de gloria, cuanto más Dios mismo o el Señor mismo. Entonces, parte del conocimiento de Dios tiene que ser esto de la gloria, y lo entendemos de esas dos maneras: el resplandor, la majestad, el honor, la dignidad que le pertenece a Él, su presencia misma, que va a causar que caigamos de rodillas, asombrados, humillados, pero también se aplica al Señor Jesucristo como la manifestación de la gloria de Dios. Pero hay otra área que también tiene que ser considerada cuando hablamos del conocimiento de Dios, y es el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Hay algunas personas que se ponen a filosofar y dicen: bueno, Dios es poderoso, pero no es tan poderoso como para poder hacer una piedra tan grande que ni él mismo pueda mover. Entonces se ponen a hablar tonterías. Porque cuando hablamos del poder de Dios, estamos enfocados en que Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer, y que no hay nadie que pueda estorbarlo ni impedirlo. Y aunque es cierto que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, ¿cómo fue, pastor? Sí, Dios no puede mentir. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Pero nosotros como creyentes tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en el área del poder de Dios, porque con nuestra mente nosotros podemos limitar el accionar de Dios a favor nuestro, porque tenemos un concepto propio corto con respecto a lo que Dios puede hacer. Examinémoslo. Marcos capítulo 12, verso 24. A lo largo de la Biblia nosotros hemos podido ver registros, o podemos encontrar registros de las cosas que Dios ha hecho. Que salga agua de una piedra, que las aguas de un río que vienen en un cauce debido a la gravedad se retrocedan, que murallas caigan sin que haya ningún ataque directo de armas. Dios ha mostrado su poder, abriendo el mar y causando que los enemigos de su pueblo quedaran anegados en el agua. Dios ha mostrado su poder. ¿Alguien me está siguiendo? Deteniendo la tierra para que Josué
se divirtiera jugando Nintendo de la guerra y matara a todos aquellos que estaban oponiéndose a que estableciera el reino. Le dio más tiempo de juego Dios a Josué. Cuando dice la palabra que Dios atendió a la voz de un hombre, cuando Josué dice detente tú luna y detente tú sol, y entonces la tierra se paró. Dios ha mostrado su poder cuando también un rey pidió señal y le dijeron, ¿qué señal quiere? Que se adelante el reloj, que se atrase. Y él dijo, bueno, que vaya para adelante la sombra es lo normal, pero que vaya para atrás no. ¿Qué hizo Dios? Retrocedió la tierra un rato. Dios ha hecho cosas poderosas. Y nosotros tenemos un dolor de cabeza y no creemos que Dios lo puede sanar. Pongamos otro ejemplo. Y nosotros tenemos familiares que pueden tener situaciones de enfermedades terminales. Nos alcanza la fe para creer que aquel que le dio vida a Lázaro cuando ya hedía puede sanar una enfermedad. Entonces necesitamos levantar nuestra fe a otro nivel, nuestra fe en el poder de Dios. En Marcos capítulo 12, verso 24, el Señor Jesucristo dio una respuesta con respecto a una discusión que los judíos tenían, los fariseos, respecto a la resurrección, el casamiento, de quién iba a ser mujer, una mujer que había tenido varios esposos. Y entonces Jesús hace una declaración que es lo único en lo que quiero detenerme. ¿No se equivocan ustedes por esto? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Nosotros ya hemos cubierto que la falta de conocimiento trae consecuencias. Ahora, cuando nosotros ignoramos el poder de Dios, nos robamos a nosotros mismos la manifestación del poder de Dios a favor nuestro. Pero cuando sabemos que Él reina, que Él domina y que no hay nada imposible para Él y podemos confiar en Él, hasta le podemos decir, Señor, no tenemos ni idea ni cómo lo vas a hacer, pero sabemos que eres poderoso para hacerlo. Porque no necesitamos respuestas lógicas ni científicas, como ya he mencionado anteriormente. ¿Cómo se multiplica el aceite? ¿Cómo se multiplica la harina? ¿Cómo flota un hierro en el río? No necesitamos explicaciones lógicas, porque para lo milagroso no hay explicación. Simplemente el entendimiento. Dios es el Dios que hace milagros. ¿Y qué son los milagros? Son operaciones que interrumpen o suspenden las leyes que Dios determinó que gobiernan el mundo natural. ¿Y por qué Dios puede suspender las leyes? Porque las creó. Él creó la ley de la gravedad para que podamos mantenernos sobre la tierra. Si no, andaríamos así como en la luna, ¿verdad? Con saltitos. Imagínense, si quisiéramos correr, no podríamos correr. Dios diseñó la gravedad. Pues como Él la inventó, Él puede suspender la gravedad. Y entonces dice, quiero ahorita que Enoc se venga para arriba y se lleva a Enoc. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces los milagros simplemente son la suspensión de las leyes naturales que Dios mismo ha establecido. Y en este texto Jesús habla acerca del problema que hay cuando en la mente de los religiosos no existe un conocimiento de las escrituras ni del poder de Dios. Son dos cosas diferentes. Ustedes se equivocan, le dice Jesús, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Entonces esto a mí me reta, esto a mí me empuja a que yo me ocupe de conocer más las escrituras. A no conformarme con una dieta de 2 mensajes a la semana, sino leer la palabra de Dios continuamente. Esto a mí me reta a crecer en el conocimiento del poder de Dios. Hacer una lista de los milagros, hermano, y detenernos y analizar esas cosas que Dios ha hecho. Afectan nuestro espíritu porque usted descubre las cosas que su Dios puede hacer. Y en el camino, mientras estudia y se deleite en la palabra, va a encontrar que Dios ya ha hecho algo que probablemente usted necesita que Dios haga en su vida. Dios resucitó muertos, Dios limpió leprosos, Dios derrotó ejércitos sin que el pueblo peleara. Tantas cosas que usted encuentra en la Biblia que Dios hizo por su poder. Entonces cuando nosotros vemos el poder de Dios en la Biblia, eso causa que nuestra fe pueda levantarse, porque podemos confiar en que Dios puede ayudarnos. Un ejemplo en lo natural. Los que tenemos hijos varones y los hijos varones, al igual que yo, cuando mi papá estaba construyendo la casa donde me crié, yo estaba pequeño, 5 años, pero yo quería ayudarle. Él recuerda, yo vagamente también me recuerdo, yo quería estar metido con la mezcla. Quería estar haciendo la mezcla con la cuchara, con la pala, 5 años.
Yo quería estarme subiendo en la escalera y estarle llevando la baldada, la cubeta, el guacal con cemento para que él hiciera los llenos. Yo quería estarme subiendo en la escalera y él estaba deteniéndome, porque yo no tenía la capacidad de involucrarme en actividades que eran peligrosas. Ya después, cuando ya crecimos, yo recuerdo, quizás teníamos unos 12 años, cuando con mi hermano nos mandó a traer cemento. Y entonces él midió nuestra capacidad. Todavía estábamos secos, enclenques, los dos. Y entonces nos dijo, caminen un rato cada uno con la bolsa y paran. Y allá venían los dos hipotes secos, como 10, 12 años, con la bolsa de cemento que pesa casi 1 quintal. Y parábamos y volvíamos a seguir y seguíamos. Porque en la medida que él veía la capacidad nos iba dando más responsabilidades. Ahora, obviamente, ya cuando crecemos, los padres nos delegan más responsabilidades porque están conscientes de que podemos hacerlo. ¿Verdad que así actuamos con nuestros hijos? Ahora, apliquémoslo con respecto a Dios. Usted descubre que Dios puede hacer cosas poderosas, pero usted va creciendo en el conocimiento del poder de Dios y descubre que Dios puede hacer cosas más grandes que las que usted pensaba. Entonces su fe crece. Y luego descubre otro milagro. Este milagro está más grande que aquel. Y se va dando cuenta que su Dios es grande y poderoso. Y luego topa con la escritura que dice que Él es poderoso para hacer las cosas más allá de lo que usted pide o entiende. Ya se puso el asunto al infinito y más allá. Porque si Dios puede hacer las cosas más allá de lo que yo pido y de lo que yo entiendo, significa que con mi mente yo no puedo ponerle límite a lo que Dios puede hacer, pero con mi mente yo limito la manifestación. Y por eso yo necesito crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso, una instrucción muy práctica que yo podría darle esta noche es: deténgase en la Biblia, haga un estudio de los milagros para que conozca el poder de su Dios. Y no ande pensando que pobrecito yo, que yo solito, que si yo no me rebusco, que si yo no hago nada, porque es una de las grandes mentiras que el diablo le ha dado a muchos, y todavía hay creyentes que caminan con rodos. Porque el Señor está con nosotros para sostenernos. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él es como una torre donde el justo corre y va a ser levantado. Pero hay que estar en la palabra, hermanos. Hay que crecer en el conocimiento del poder de Dios. Pablo, entendiéndolo, lo dijo en Efesios capítulo 1, verso 19. Pablo, así como oró por los creyentes de Éfeso para que ellos tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, también oró para que los creyentes llegaran a conocer la supereminente grandeza de su poder. Miren, a esto en idioma nacional se le llama superlativos. O sea, son calificativos elevados. Y Pablo no simplemente dice, miren, yo estoy orando para que ustedes conozcan el poder de Dios. Tampoco dijo, miren, yo estoy orando para que conozcan el gran poder de Dios. No, miren lo que dijo. Mi deseo es que ustedes lleguen a descubrir cuál es la supereminente. Mire qué palabrita, ¿no? Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea que la supereminente grandeza del poder de Dios está disponible para los creyentes. Pero si alguien no cree, automáticamente se coloca en una condición donde no puede recibir la manifestación del poder. Ahora, vean lo que se agrega en la palabra. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que el poder de Dios en sí mismo está disponible para manifestarse a favor nuestro. Pero parte del conocimiento de Dios, de su voluntad, de su carácter, de su obra, es que el poder de Dios está disponible para manifestarse dentro de nosotros. Y por eso cuando usted ve a Sansón, yo no estoy de acuerdo con esa caricatura que le hacen todo cuadrado, así bien cholotón. No, Sansón es una persona normal, pero tenía la unción del Espíritu Santo. Porque si no, habría tenido su fuerza en sus músculos, pero él tenía la fuerza del Espíritu de Dios. Y era cuando el Espíritu Santo venía que él tenía fuerza. Ahora, esto es algo que se puede como comprobar en el ámbito espiritual, ya que
si los 7 hijos de Seba no pudieron dominar a un hombre endemoniado y los venció a los 7, y la Biblia dice que a nosotros no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, se está hablando acerca de una vida sobrenatural donde hay nuevas fuerzas, donde hay capacidades que nosotros no hemos descubierto. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en el conocimiento del poder de Dios. Porque ni siquiera hemos crecido en el entendimiento de que Dios es poderoso para obrar milagros externos, y entonces tampoco conocemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, y entonces no caminamos en el poder de Dios. No hemos descubierto la realidad sobrenatural que está escrito en el Salmo, que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque dice que atravesando el desierto lo van a convertir en estanques de agua. Habla de una vida sobrenatural de una manera poética, pero está hablando acerca de vida por el Espíritu Santo. Está hablando de fuerza por el Espíritu Santo. Está hablando de fuerzas sobrenaturales. Entonces aquí se nos habla del poder de Dios. Hay que crecer en el conocimiento del poder de Dios. Colosenses 1:9. Crecer en el conocimiento de la voluntad. Mire, hay tanto realmente que aprender, y por eso es necesario el determinarnos en cuanto a la fidelidad, en congregarnos, en cuanto a leer la palabra, en cuanto a la búsqueda de Dios en oración, a través de un devocional, buscando la guianza, la revelación de Dios mismo. Porque si queremos crecer en el conocimiento de Dios, hay varias áreas, y la siguiente es la voluntad. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que uno puede crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, podríamos estar aceptando la derrota, podríamos estar aceptando algo que no es la voluntad de Dios, sino que es una obra de parte del enemigo. Y las dos áreas fundamentales en las que el diablo ha engañado a muchísimos creyentes es la enfermedad y la pobreza. Son muchos, demasiados los cristianos que han sido enseñados que la enfermedad es la voluntad de Dios y que la pobreza es una muestra o un símbolo de humildad, de santidad. Entonces el diablo mantiene a la gente engañada, los mantiene en ignorancia, y estas personas no deciden ser libres porque creen que esa es la voluntad de Dios. Así que es importante crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Siguiente aspecto en el que tenemos que crecer: en el conocimiento de la obra de Dios. Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Y este nos va a llevar a un montón de áreas o subdivisiones. Como no sabes tú cuál es el camino del viento, nadie puede trazar el viento, ¿verdad? Aquí pasó, aquí cruzó, aquí se levantó. No quedan marcas. O como cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y mire, hermano, al hablar de la obra de Dios, aquí entran otros temas. El tema de la justificación. La justificación del creyente es parte de la obra de Dios. Hemos sido justificados. El tema de la glorificación. Jesús dijo: la gloria que me diste yo ya se la di. O sea que estamos glorificados. Sí, pero hay que entender cómo es eso de la doctrina de la glorificación. La doctrina de la resurrección. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, ya resucitamos. Sí, en nuestro espíritu ya resucitamos. Pero el creyente promedio no ha crecido en el conocimiento de la obra de Dios. Y entonces no puede ni siquiera compartirlo, porque no lo ha recibido para sí mismo. Así que en el libro de Eclesiastés encontramos esta cita. Así como la gente no puede trazar el rastro del viento, y así como no se puede determinar cómo es que crecen los huesos en el vientre de una mujer, así ignoras la obra de Dios. Ignoramos el asunto de la adopción, el asunto de la redención. Mire, viendo una película o una parte de una película recientemente, así me cayó una idea bien interesante relacionada con Efesios, donde dice que el Señor Jesús mismo se entregó para presentarse una
iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ahora, básicamente, lo que Jesús hace con su muerte, con el derramamiento de su sangre, es comprar nuestras vidas. Y nosotros lo entendemos. Y la figura que ocupa el apóstol Pablo es de que Cristo es la cabeza, que la iglesia es el cuerpo, y pone una relación ahí matrimonial de la cual muchos establecen que en eso consisten las bodas del Cordero. Pero sin que nos metamos en eso, yo percibí esta idea, porque en la película salía esto. Había un hombre que era esclavo y hubo una persona que lo libertó. Y entonces le dice, vaya, ahora que sos libre, contame cuáles son tus planes, ¿qué vas a hacer? Y entonces él le dice, voy a trabajar, voy a obtener dinero y voy a comprar a mi esposa. Y me cae la peseta, hermano. Voy a comprar a mi esposa. Voy a comprar a mi esposa. O sea, él pensaba en que ahora que él era libre, ya no era un esclavo, él podía producir las finanzas necesarias para poder ir a libertar a su esposa, pagar el precio para que su esposa dejara de ser esclava. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros, pagó el precio para que ya no seamos esclavos. Pero no hace falta entender esto, hermano, para que no nos hagamos esclavos de nuevo. Él nos ha comprado, Él nos ha dado libertad. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de la obra de Dios. Otro elemento más, crecer en el conocimiento de la esperanza. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Hay que crecer en esto, hermano. Es mucho más que decir, no, yo me conformo con una esquinita en el cielo, un cuartito que el Señor me dé, yo aunque sea barrera ahí arriba que el Señor me permita. No, es muchísimo más que eso, hermano. Entender la esperanza de gloria a la cual Dios nos ha llamado. Necesitamos crecer en eso. Crecer en el conocimiento, en entender lo de la glorificación del cuerpo, lo de la entrada en el reino, lo de la entrada en la Nueva Jerusalén, lo de estar en la presencia de Dios, lo de ser siervo de Dios, lo de la adopción y la posición como hijo. Y los ángeles allá celosos a un lado, porque a ninguno de ellos Dios lo ha colocado como hijo, y a nosotros pecadores Dios nos ha adoptado. Pero Pablo también habla acerca de las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria. Si la reina de Sabá llegó con algunos regalitos para donde Salomón, y Salomón le dio unos cuantos regalotes a la reina, y esto nos habla acerca de un encuentro real, de una visita al rey, ahora piense lo que será vivir con el rey de reyes, porque Él nos ha llamado, dice el apóstol Pedro, a su gloria eterna. Y para nosotros gloria puede ser una casa grande que tiene piscina, que tiene seguridad, que tiene control remoto para abrir el portón. Es la gran gloria. No, hermano, estamos pero por el suelo con respecto a la gloria, porque no hemos crecido en el entendimiento de la esperanza. Y la última, por hoy, crecer en el conocimiento de la ley de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 26. Hay un pasaje muy interesante. El rey de Asiria conquistó el pueblo de los judíos, la nación de Israel fue llevada cautiva, y entonces el rey, para poder someter bajo su dominio el territorio que les correspondía a los judíos, envió gente de su propio pueblo a esa tierra. Y mire lo interesante que aparece por aquí. Le dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. No quiero profundizar mucho, quiero despedirlos en esta noche, pero solamente quiero tratar de explicarlo lo más brevemente posible. Esta gente era gente pagana, que el rey había mandado a vivir al territorio del cual él había despojado a los judíos. Y entonces los leones mataban a esa gente. Ahora recuerde que el león es una figura del diablo en algunas circunstancias. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces los leones mataban a la gente. Y surge un sabio que le dice al rey, mira, le dice,
Es que la gente que vive allá en esa tierra está expuesta a que los leones los maten, porque como ellos no conocen la ley del Dios de esa tierra, que era Jehová, entonces el Dios de esa tierra ha mandado leones para que los maten. Y al rey se le ocurre una idea. Bueno, dice, entonces manden a un par de sacerdotes para que les enseñen la ley de Dios y los leones ya no se lo sigan comiendo. Esa es la historia literal en cuanto a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero la aplicación espiritual es esta: cuando el creyente no conoce la ley de Dios, se lo come el león. Cuando el creyente no obedece la ley de Dios, no vive de acuerdo a los principios de Dios, se lo van a comer los leones. Pero cuando hay alguien que obedece la ley de Dios, al igual que Daniel, los leones no le van a hacer nada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero necesitamos crecer en el conocimiento de la ley de Dios, de la esperanza que Dios, a la cual Dios nos ha llamado, de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, del carácter de Dios. Y así que vamos a tener que seguir ocupándonos de esto mientras el Señor regresa. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.